El equipo conformado por Cristina Guadalupe Rodríguez Ramírez, Jessica Gisette Ramos Nava, Juan Andrés Rodríguez Huerta, Mónica Ramírez Rosales y Rosa de Guadalupe Quintanar Pineda, tienen el gusto de presentarles dos grandes religiones, el Islam y el cristianismo. El Islam es una de las religiones monoteístas más importantes del mundo. Cuenta con fieles en todo el globo. Es la fe que más rápido se extiende. Entre 1.200 y 1.300 millones de personas de todo el mundo profesan el Islam, lo que convierte esta religión monoteísta en la segunda con más fieles tras el cristianismo. La palabra Islam significa en árabe sumisión a Dios, aunque etimológicamente sería aplicación de la paz de Dios. Para ser musulmán basta con reconocerse como tal, es decir, pronunciar la shahada. No hay más Dios que Dios Alá, y Mahoma es uno de sus profetas, y practicar a partir de entonces la fe, la sumisión a Dios en los diversos aspectos de la vida cotidiana, como la familia, el trabajo, etc. A la shahada le siguen otras obligaciones o pilares del Islam que todo musulmán debe cumplir: las oraciones diarias, salah, el impuesto o la donación a los pobres, zakah, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, hajj, y el ayuno durante el Ramadán, sawm. Mahoma o Mohamed nace en la Meca en el año 570 después de Cristo y muere en Medina en el año 632 después de Cristo, en la península arábiga. Para los musulmanes, Mohamed es el profeta de Dios. Tiene que ser reverenciado, pero no adorado, en tanto que la única divinidad es Alá o Dios. Mohamed, huérfano de una familia importante de la Meca, se casó con la viuda de un rico comerciante. Reflexivo y espiritual, empezó a tener revelaciones de la palabra de Dios hacia el año 610 después de Cristo, a través del arcángel San Gabriel. Palabras que memorizó y predicó en la Meca, no sin problemas. De hecho, tuvo que huir de la politeísta Meca a Medina en el año 622 después de Cristo, lugar donde el Islam era aceptado, y sería desde este punto desde donde extenderían el Islam para toda la península arábiga, utilizando la conversión y la conquista. El Islam como religión es joven. Nace en el siglo VII después de Cristo, a partir de las revelaciones de Alá, Dios en árabe, a Mahoma, el elegido de Dios, quien se considera el último profeta entre los otros enviados, Noé, Abraham, Moisés o Jesús. El Islam sería, bajo esta concepción, la continuación y el perfeccionamiento de la tradición espiritual revelada a la humanidad, común a otras dos grandes religiones monoteístas como lo es el cristianismo y el judaísmo. Las revelaciones de Dios a Mahoma se recogerían en un texto sagrado, el Corán. El Corán es fruto de las revelaciones memorizadas por Mahoma y sus seguidores, que después se compilaron. Consta de 114 capítulos, suras, divididos en multitud de versículos, aleyas. Los musulmanes consideran el Corán como invariable, ya que es la palabra directa de Dios, razón por la cual se prefiere su recitación en árabe clásico. El Corán, junto con la Sunna, conforman la Sharia, o la legislación islámica. La Sunna es la tradición o hábito, una serie de escritos donde se retrata la forma de hacer de Mahoma en vida, sus decisiones y comportamientos, considerados ejemplo a seguir por los musulmanes. Los hadices o relatos serían los dichos y hechos del profeta, recogidos a lo largo de siglos, en los que se fundamentaría la legislación musulmana y el modo de vida de los creyentes. Sharia es el camino a seguir
que emana del Corán y la Sunna, las fuentes sagradas del Islam que rigen el código a seguir por los musulmanes en muchos aspectos de la vida, como el social, el económico o penal, y que en estos adoptan en mayor o menor medida. Algunos estados como Arabia Saudita o Irán han llegado a integrarla como ley. Los 5 preceptos del Islam. La Shahada, o testimonio, es el principal precepto del Islam. Es una forma de ejercer la fe, reconociendo que Alá es el único Dios que existe y que Mahoma es su profeta. La oración, o Salah, es el segundo pilar del Islam. Todos los musulmanes deben rezar 5 veces al día mirando hacia la Meca, la ciudad donde Mahoma empezó a divulgar la religión de Alá. En tercer lugar está la caridad o zakah, que obliga a los musulmanes a dar limosna a los más pobres de la comunidad, ya sea con dinero o en especie, alimentos, productos básicos, materiales, etc. Según el Corán, la Kaaba fue construida por Ibrahim. En la tradición cristiana, Abraham. En su interior se guarda la piedra negra, el fragmento del meteorito que también aparece en los textos sagrados. El ayuno, o saum, es el cuarto pilar. Se realiza durante el 9º mes del calendario musulmán o Ramadán y sirve para purificar el cuerpo y acercarse espiritualmente a Dios. Por último, el Haji, o la peregrinación a la Meca, es algo que los musulmanes deben hacer al menos una vez en la vida, aunque siempre en función de sus posibilidades económicas y de sus responsabilidades. La ciudad de la Meca, en Arabia Saudí, se considera el centro espiritual del Islam. Dentro de la gran mezquita de Masjid al-Haram se encuentra la Kaaba, un edificio cuadrado cubierto de una tela negra alrededor de la cual rezan los musulmanes. Dentro de las características del Islam, como hemos mencionado, una religión monoteísta rinde culto exclusivamente a Alá. Su libro sagrado es el Corán, que significa recitación, ya que para los musulmanes es la palabra de Dios dictada al profeta. Mahoma contó esas revelaciones a sus familiares, amigos y discípulos, quienes luego de su muerte recopilaron los dichos de su maestro y así le dieron forma al Corán. El mensaje central del Corán consiste en que la humanidad debe aceptar a Alá como único Dios y vivir conforme sus preceptos. Para todo musulmán es obligatorio aceptar cada palabra del Corán como palabra literal de Dios e iniciarse desde niños en su aprendizaje. Según el Corán, todos los musulmanes deben creer en la predestinación, la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. El lugar sagrado y de peregrinación más importante es la Kaaba, que se encuentra en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita. Hacia ahí se orientan los creyentes de todo el mundo para rezar sus 5 oraciones al día. Además de ser una religión, el Islam es considerado una forma de vida, la cual lleva al creyente a la paz y al goce del alma. El lugar destinado a la oración y al culto es la mezquita, considerada la casa de Alá. En las mezquitas, la representación artística de Alá y de Mahoma están prohibidas porque se considera que podrían conducir a la idolatría. En todas las mezquitas hay instaladas fuentes para que los fieles se purifiquen con agua antes de entrar a la sala de oración. El creyente puede comunicarse directamente con Dios sin la necesidad de intermediarios. Esto significa que entre los musulmanes no hay sacerdotes,
sino guías espirituales llamados imanes, que generalmente son nombrados por la propia comunidad. El Islam tiene dos grandes ramas, la de los sunitas u ortodoxos, que reconocen la legitimidad de las primeras 4 califas, y la de los chiitas, partidarios de Ali, yerno de Mahoma, al estar casado con su hija Fátima. La principal diferencia entre unos y otros radica en la naturaleza de los imanes. Las chiitas creen en estos líderes espirituales, son infalibles en todos los asuntos, actos, principios y creencias. Para los sunitas, en cambio, un imán puede ser cualquier persona que conozca bien el ritual del rezo islámico. Otra diferencia es que además del Corán, los sunitas son devotos de la Sunna, una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones atribuidas a Mahoma. Dentro de las creencias del Islam hay 6 artículos básicos de fe: creer en Alá, creer en sus ángeles, creer en sus profetas. Son reconocidos como tales Abraham, Noé, Jacob, José, Job, Jonás, David, Salomón, Moisés, Jesús y Mahoma, el último profeta o mensajero de Alá. Creer en el Corán como un libro revelado para Alá. Creer en la resurrección, el día del juicio, el cielo y el infierno. Creer en el decreto divino. Dios es omnisciente, todo lo sabe y sobre todas las cosas tiene poder. Además de aceptar estos artículos de fe, los musulmanes deben dar cumplimiento a 5 obligaciones rituales. La profesión de fe, que se reza diariamente y que afirma que no hay más Dios que Alá y Mahoma, que es su profeta. La oración ritual, que debe realizarse 5 veces al día en dirección a la Meca. La oración consiste en el recitado de palabras y gestos corporales de inclinación y postraciones. Su objeto es purificar al fiel. El impuesto para los necesitados o asaque, un impuesto cobrado a los pudientes y que está destinado a dar caridad a los más humildes. El ayuno en el mes de Ramadán, que es durante el cual Mahoma recibió la revelación divina. Todos los creyentes, excepto las embarazadas o los enfermos y los viajeros, deben abstenerse de comer, beber, fumar o tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. El ayuno es una prueba de obediencia a Dios y una forma de desarrollar la conciencia de su existencia. La peregrinación al santuario de la Kaaba, que debe realizarse al menos una vez en la vida, si se tiene la salud y el dinero para hacerlo. Esta peregrinación dura 5 días, durante los cuales también se suele visitar la Cúpula Verde en la ciudad de Medina, donde están enterrados Mahoma y los 2 primeros califas. Existen varios símbolos del Islam. Aquí les mencionaremos solo algunos. La media luna, que puede ser creciente o menguante, esta está presente en las banderas de muchos países islámicos. La luna creciente y la estrella de 5 puntas, que fueron símbolos del Imperio Otomano y que han perdurado como símbolos de todo el Islam. El sable de Ali, el yerno de Mahoma y 4º califa de los musulmanes. El yamur, el remente con el que suelen terminar los mirantes o torres de las mezquitas. Está compuesto por una barra vertical donde van insertas varias bolas o manzanas y lleva como remate una media luna. La bandera del yihad, cuyo contorno es de color negro y lleva impresas en el centro en color blanco la shahada o profesión de la fe islámica. En Occidente la palabra yihad
ha sido interpretada como guerra santa, aunque ese significado es erróneo. Yihad es el esfuerzo de todo musulmán debe realizar para que la ley divina prevalezca en el mundo. Ahora les hablaremos del cristianismo, que es la religión cristiana que surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret, quien nació en Palestina en el año 753 de la fundación de Roma y el comienzo de la era cristiana, durante el gobierno de Augusto. Desde el año 63 a.C., la zona de Palestina había sido ocupada por las legiones romanas, comandadas por Herodes Antipas, con el título de rey. La comunidad judía a la que pertenecían Jesús y su familia estaba regida por un consejo o Sanedrín, presidido por un rabino elegido por el procurador romano. Pero, ¿quién fue Jesús? Jesús nació en Belén, hijo de María y José. Vivió unos 30 años en Nazaret trabajando como carpintero junto a su padre. Luego, partió a recorrer Judea durante 3 años, propagando sus ideas, llamándose a sí mismo el Mesías, Cristo en griego, el ungido y el Hijo de Dios. 12 discípulos, los apóstoles, lo acompañaron durante ese tiempo. Las enseñanzas de Jesús molestaron tanto a las autoridades romanas como a las judías del Sanedrín, y fue condenado a muerte y crucificado en la Pascua del año 33. ¿Pero cuáles eran sus ideas? Las ideas de Jesús implicaban una verdadera revolución. Decía que todos los hombres son iguales ante Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o ceremonias, sino de la fe y las buenas acciones de los individuos. Proponía la caridad y el amor al prójimo como normas de vida con relación a todos los seres humanos, incluso a los enemigos. La recompensa a los sufrimientos de este mundo estará en la otra vida, en el cielo, el que accederá tras el juicio final. Negaba el egoísmo, la hipocresía y la vanidad. Le quitaba el carácter divino al emperador al decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿por qué se difundió tanto el cristianismo? Mucha gente estaba descontenta con los viejos credos basados sobre todo en la obediencia a las normas y ritos, pero con poco contenido espiritual. El cristianismo venía a proponer una esperanza de cambio y salvación para los más pobres y olvidados en una época de cruel explotación y desesperanza. Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo, llevando una vida sana y solidaria, rechazando la riqueza y el poder y entregando sus vidas por defender sus ideas. La coherencia entre la palabra y la acción le valió la adhesión de mucha gente, primero en Palestina y luego en todo el Imperio Romano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las primeras comunidades cristianas? Los discípulos de Jesús afirmaron que tras su muerte había resucitado y ascendido al cielo. Este hecho confirmaba para ellos el origen divino de Jesús. Estos primeros cristianos se organizaron en comunidades que carecían de jerarquías y donde todo se compartía. La ayuda era mutua y era la base de la vida en estas comunidades, a las que se accedía tras el bautismo. El nuevo miembro se incorporaba a la iglesia, en griego, ecclesia, o sea, asamblea, y se dedicaba a predicar las enseñanzas de Jesús. En un principio, los romanos no distinguieron a los cristianos de los demás judíos,
Pero a partir de Nerón se hicieron frecuentes las persecuciones en contra de los seguidores de Jesús, que predicaban las enseñanzas impartidas por los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. En el año 64 después de Cristo, un incendio destruyó parte de la ciudad de Roma y Nerón acusó de ellos a los cristianos, desatando una violenta persecución sobre ellos. Los cristianos que eran monoteístas se negaban a adorar los múltiples dioses romanos y a reconocer el carácter divino del emperador, lo que era visto como un mal ejemplo por las autoridades imperiales. A lo que se sumaba que la doctrina cristiana era considerada peligrosa por predicar el fin de los privilegios y la igualdad entre los hombres. No todos los emperadores persiguieron a los cristianos. Trajano y Adriano los toleraron y los dejaron practicar su religión. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo y a partir de ahí esta religión se convirtió en la oficial. Los padres de la Iglesia. Al ascender Jesús a los cielos, encomendó a Pedro la conducción de la Iglesia, transformándose así en el primer jefe del catolicismo. A partir de la conversión de Constantino, el obispo de Roma llamado Papa o Sumo Pontífice gobernará a los católicos de todo el mundo. A partir del siglo IV, surgieron grandes escritores que se dedicaron a difundir la doctrina cristiana, como San Jerónimo, que tradujo la Biblia del origen hebreo al latín, San Agustín, el más famoso de los padres de la Iglesia y uno de los más grandes pensadores cristianos. Pero, ¿cuáles son los textos cristianos? El Nuevo Testamento, compuesto por las epístolas, cartas a San Pablo, escritas durante los años 41 y 61. Los evangelios o relatos de la Buena Nueva, compuestos después del año 70 por 4 discípulos, de los cuales 2, San Juan y San Mateo, conocieron a Jesús. La Buena Nueva es la salvación prometida a los que creen en Dios y en Jesús, su Hijo. Un cristiano cree firmemente en Cristo, espera todo de su bondad, manifiesta hacia su prójimo caridad y amor, y llega a desprenderse de todos los bienes materiales. ¿Por qué decimos la división? A partir de que el catolicismo se transformó en religión oficial, fue creciendo su poder e influencia política. En el siglo XV, el sacerdote alemán Martín Lutero realizó una protesta contra el poder de los papas, acusándolos de alejarse de las enseñanzas de Jesús, que predicaba que no había que hacer tesoros en la tierra. Esto produjo una ruptura dentro del cristianismo. Por un lado, la Iglesia Oficial de Roma y por el otro lado los seguidores de Lutero, conocidos como protestantes o luteranos, que proponen la libre interpretación de la Biblia, la posibilidad para los sacerdotes de contraer matrimonio y combaten la propiedad de bienes terrenales en manos de la Iglesia. Los símbolos del cristianismo. Seguramente al realizar tu catálogo de símbolos, conociste muchos de los que hablamos en esta parte. Sin embargo, compartimos contigo algunos de los símbolos cristianos que incluyen todos aquellos que guardan alguna relación con la religión cristiana y sus distintas ramas. Algunos de estos tienen su origen en el precristianismo y han sido utilizados por otras religiones. Otros son originarios de los primeros tiempos cristianos y se han mantenido a lo largo de los siguientes siglos. El Ichthus es el símbolo cristiano formado por 2 arcos que se intersectan, dando lugar a la forma de un pez. El crismón, también conocido como Chi-Rho, es uno de los primeros cristogramas formado por las 2 primeras letras de la palabra griega Cristo, es decir, la letra Chi y la letra Rho. Alfa y Omega
Son la primera y última letra del alfabeto griego, respectivamente. Esto se asocia con el principio y el fin, en consecuencia, representa la naturaleza eterna de Dios. La cruz cristiana es el símbolo utilizado en el cristianismo como una clara referencia a la cruz donde murió Jesucristo. El pan y el vino son el símbolo cristiano que aparecen en la última cena. Como conclusión a nuestra investigación, tenemos algunas preguntas que debemos contestar. ¿Se cumplió el objetivo de la actividad? Podríamos decirles con mucha gratitud que sí se cumplió el objetivo, puesto que todo el equipo logramos construir nuestro propio conocimiento, derivado de la investigación en las creencias religiosas estudiadas durante el curso. Esta investigación nos permitió disipar nuestras principales inquietudes acerca de la importancia que tiene el vivir la fe en un mundo actual. Hablar de nuestra experiencia del conocimiento de las religiones expuestas sería un tema bastante amplio, pues el vivir la tradición en una mezquita nos llevó a muchas experiencias. Sin embargo, solo compartiremos con ustedes estas pocas. Tanto el Islam como el judaísmo y el cristianismo son una religión revelada, es decir, los hombres no deben interpretar sino seguir las leyes divinas. Por eso cree que cualquier organización social o política debe estar regida por la ley divina. El problema para los demócratas es que mientras el cristianismo ha evolucionado, en parte, ahí está la democracia cristiana, el Islam parece estar estancado en la Edad Media. Pero el Islam es una religión de concordia y amor, y esa es una de las bases de la democracia y los derechos humanos. Lo que sería deseable es que el Islam diera el salto de manera no traumática, claro, que vaya evolucionando. ¿Hasta cuándo estará el Corán en manos de teólogos de la mentalidad medieval? Esta puede ser una buena pregunta cuya respuesta podría ser la clave de una posible democratización del mundo árabe. Y la experiencia inigualable de visitar una mezquita aquí en Aguascalientes y vivir el reto del rompimiento de ayuno durante el Ramadán, consideramos que es inigualable, pues fue palpar en carne propia una de las tantas costumbres que se viven en el Islam. Asimismo, pudimos permitirnos reforzar el cristianismo, dándonos cuenta la similitud entre las religiones estudiadas. Por último, recomendaríamos este tipo de estudio o conocimiento para todo profesionista, ya que el contar con una asignatura relacionada con la religión participa de la admiración, el rechazo e indiferencia que acompañan a Jesucristo en medio del mundo. No es extraño que personas contrarias a la fe la rechacen. Más preocupante resulta que los creyentes vean en ella una asignatura de rango menor. Esto hace que la labor del docente de religión se encuentre con el obstáculo de alumnos que piden sistemáticamente una rebaja en la exigencia de esta asignatura, como si los contenidos de la misma no fuesen importantes en la formación integral. Tampoco podemos obviar que en ocasiones se ha identificado la asignatura de religión con la organización de ciertas campañas solidarias o con la impartición de valores con escasa referencia a la que llena el valor toda la existencia de Cristo. Sin embargo, cuando se encuentra el docente enamorado de su profesión y el alumno que se admira ante los contenidos de la misma, los resultados son beneficiosos, son incalculables para unos y para otros. Muchas gracias. Nosotros hemos sido el último equipo, pero créanme que con gran satisfacción compartimos con ustedes y los invitamos a que vean el siguiente video, una pequeña recopilación de todos los videos que logramos y nos permitieron grabar en la mezquita que visitamos. Por su atención, nuevamente, muchas gracias.